pie para leer las Sagradas Escrituras. Como es costumbre, yo leeré el primer versículo y ustedes el segundo y así sucesivamente, y el último lo leemos todos. Abramos nuestras Biblias en Marcos 1, capítulo 1, del 21 al 28. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se administraban, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió, diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Esta es la palabra de Dios. Amén. Podemos tomar asiento. Pues vamos a continuar el día de hoy con el libro de Marcos y estamos analizando en retrospectiva el libro de Marcos, cómo los eventos que están sucediendo en el pasaje que hemos leído en Marcos capítulo 1, 21 al 28, impactan en la profecía del nacimiento del Señor Jesucristo, cómo esa profecía de nacimiento, el anunciamiento del Señor hacia la Virgen María. En este caso vamos a ver un poquito al final el Magnificat, que se llama cuando María alaba a Dios después de que el ángel le anuncia que ella se va a embarazar por obra del Espíritu Santo del Señor Jesucristo. Ella hace un poema que se conoce como el Magnificat, en la última parte del sermón. Pero al principio vamos a ver cómo este pasaje donde el Señor se encuentra con este hombre que tenía un espíritu inmundo, impacta en la vida de nosotros el día de hoy y de la gente en aquel tiempo que eran los destinatarios del Evangelio, y vamos a ver en retrospectiva cómo el Magnificat impacta en esta escena que estamos viendo en la palabra del Señor. Y así como hemos leído en ese pasaje de las Escrituras, el Señor enseña con autoridad en Capernaum, en el día de reposo, y lo hacía en los días de reposo, y causa admiración en contraste con la enseñanza de los escribas. Un hombre poseído se manifiesta identificando al Señor como el Santo de Dios. El Señor le manda a callar y a salir de él, y esto causa una discusión sobre su enseñanza y su autoridad sobre los espíritus inmundos, lo que se llega a saber por toda Galilea. Hermanos, la enseñanza de las Escrituras tiene autoridad y poder en el servicio, en el ministerio, y las fuerzas del mal se sujetan al Señor Jesucristo. Este pasaje está mostrándonos cuán importante tiene que ser la enseñanza de las Escrituras en la iglesia del Señor. Eso nos está enseñando. O sea, podemos venir a hablar muchas cosas en el púlpito, pero no vale la pena hablar sino la palabra de Dios, la Escritura. Y este pasaje nos muestra cuán importante es la Escritura, porque el mismo Señor Jesucristo habla de las Escrituras y enseña de las Escrituras. Por eso es que es importante la palabra de Dios, y por eso el versículo 27 dice: y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún los espíritus inmundos le obedecen? Padre bueno, como siempre oramos para que el ayudador, el consolador, el guía, el que nos guía, el Espíritu Santo, otra vez nos ministre, Señor, y podamos aprender las Escrituras en las áreas que tú quieres que sepamos de nuestras vidas, y que el día de hoy podamos salir fortalecidos y edificados con lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, Marcos es sucinto
en la descripción de su evangelio. Eso quiere decir, él es breve cuando describe su evangelio. Recordamos que nos está mostrando Marcos al siervo de Dios como el ejemplo de servicio, como el ejemplo de siervo de Dios. Nos está presentando al Señor Jesucristo y, como hablamos la anterior semana, como el siervo de Dios, que aquel que ha venido no para ser servido, sino para servir. Y hemos visto también que al inicio de su ministerio el Señor llama a 4 de sus discípulos, los cuales fueron también discípulos de Juan el Bautista, el que luego afirmó y dijo: es necesario que yo mengüe y que el Señor crezca, mostrándonos una hermosa transición en el ministerio. Y todas las cosas deberían de ser así, y en los trabajos debería de ser así, que no debería de ser que una persona que se va de un trabajo y se lleva toda la información y no le deja al próximo que está viniendo. Aquí la palabra nos habla que es necesario a veces entrar en esa transición, dejar todas las cosas dispuestas para la próxima persona que va a venir allá. Y en este caso el ministerio debiera ser así. El que va a menguar debiera dejar toda la información para el que va a continuar. Eso es lo bíblico, eso es lo correcto que hay que hacer. Y de ese ejemplo nos dan el Señor acá. Marcos no nos habla de los detalles, del nacimiento del Señor, ni mucho menos del nacimiento de Juan el Bautista. Él va directamente al ministerio del Señor. Pero hay otros evangelios que nos hablan acerca de esto. Es el comienzo del ministerio del Señor cuando ocurre este pasaje. Después de llamar a sus 4 primeros discípulos, va a las bodas de Caná de Galilea, eso no está en Marcos. Luego va a Capernaum, hace su primer viaje a Jerusalén, echa a los mercaderes del templo. Luego hace su ministerio en Jerusalén, habla con Nicodemo. Su ministerio hace en Judea también, y luego Juan el Bautista da testimonio del Señor, está en Juan 3, 23 al 36. O sea, antes de este pasaje todas estas cosas ya han ocurrido, que nos narra Juan en su evangelio. Y en su viaje a Galilea, habla con una mujer samaritana, el Señor, hace ministerio en Galilea dejando Nazaret, donde les rechazan, se va a Capernaum, donde está ocurriendo esto. El Señor predica en Nazaret, llama a sus discípulos, a los primeros discípulos, y luego sana a un endemoniado en la sinagoga, del que vamos a hablar el día de hoy, que es el pasaje de estudio, obviamente, y entonces Marcos nos quiere mostrar la autoridad del Hijo de Dios. Lo que ha sucedido es que poco tiempo de esto, el Señor ha sido bautizado, se ha presentado el Trino Dios en el bautismo del Señor Jesucristo, ha dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Después ha sido llevado al desierto, en el desierto ha sido tentado y no ha caído en ninguna tentación, sino que ha vencido la tentación. Y luego vuelve a Galilea, a Nazaret, y en su pueblo les rechazan, aunque él dice que es el Mesías, los rechazan porque quieren que haga milagros. Y el Señor no ha decretado milagros para Nazaret, ha esperado que crean con el testimonio de los alrededores, pero ellos han esperado siempre un testimonio. Así que el Señor se va de Nazaret, de en medio de ellos, y se va a Capernaum. Y en Capernaum enseñaba en la sinagoga. La sinagoga es el lugar donde el pueblo judío se reunía, como nosotros nos reunimos en el templo, para estudiar la palabra de Dios. Si alguna vez ha tenido oportunidad de ir a una sinagoga, aquí en los Estados Unidos se puede ver. Y es un ambiente así como el nuestro, más pequeño, pero al centro se colocan las Escrituras, y alguien lee las Escrituras, y otro explica las Escrituras. Y esa era la sinagoga. ¿Por qué? Porque el templo de Jerusalén había sido destruido más antes, pero en ese tiempo, aunque existía el templo, también habían las sinagogas. Y a consecuencia de la desaparición del templo, antes del tercer templo, aparecen las sinagogas. Entonces allá iba el Señor a enseñar la palabra de Dios. Y dice el versículo 21, y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Aquí Marcos empieza a puntualizar la autoridad que tiene el Señor al abrir la Escritura. Y esto es interesante. Como hemos visto anteriormente, después de que el Señor conoce a Pedro, a Andrés, Jacob y Juan, 2 pares de hermanos, y luego los llama al ministerio, han acontecido muchas cosas que no incluyen su evangelio Marcos. Pero ahora está en pleno ministerio en Galilea, en la sinagoga de Capernaum. Marcos habla claramente que ese era día de reposo, el tiempo destinado a Dios, que es esta parte de la ley
que hace que los hijos del Señor, los judíos, los israelitas, descansen para dedicarse a Dios. Dios estableció el descanso porque quería que el pueblo se dedique un tiempo a Dios, pues la tendencia del hombre sería atender a olvidar a Dios. ¿Acaso eso no pasa también el día de hoy? No, a veces no tomamos un día de descanso, pero el Señor establece que hay que descansar. Es cierto que en la ley era el día sábado. El día de hoy nosotros descansamos el día domingo casi por decreto nacional, sábado y domingo. Algunos todavía trabajan sábado, pero algunos también siguen trabajando domingo, aunque a veces no hay necesidad porque se puede escoger. Pero en la tradición cristiana, aunque no está mandado en la ley descansar el día domingo, el Señor establece que descansemos un tiempo. ¿Para qué? El día de reposo era para dedicarse al Señor. Entonces, ¿qué es la mejor idea para cómo puede usar su tiempo el día domingo? Esto es más o menos lo que está diciendo esto. La mejor forma de usar su domingo no es trabajando. La primera idea de usar su domingo aquí en la Escritura, su tiempo de descanso, es descansar. Parar de hacer las cosas que normalmente hace ya, diremos de lunes a sábado ya. De lunes a viernes sería mejor. Ya, de lunes a sábado ya, nos daremos un poco más. Lo primero que tendría que hacer el día domingo es descansar. Y algunos están felices porque el servicio empieza a las 12:30. Duermen hasta que descansen completamente y ya está. A menos que tengan un perro como yo, que se llama Mac, que cada día se levanta a la misma hora. A él no le interesa que es domingo. Y la otra cosa que deberían de hacer el día domingo, así como hacían los israelitas, es estudiar la palabra de Dios. Leer la Biblia. No se haga programas el día domingo. Dedíquese al Señor. Descanse. Abra su Biblia. Vea sus comentarios. Estudie la palabra de Dios. Repase los mensajes. Dese ese día para el Señor. Por eso le llamamos el día domingo, día del Señor. Cuando la palabra domingo aparece en su mente, algunos están pensando, ¿a dónde van a ir a pasear? ¿O qué es lo que van a hacer? ¿Qué divertido van a tener ese día? Pero el verdadero cristiano, ese día se va a dedicar a las cosas del Señor. ¿Cuándo dicen amén? Estudiar la palabra de Dios, asistir al servicio. Hay que visitar a un hermano, visítelo. Está en el hospital, vaya. O necesita, vaya a testificarle a alguien la palabra del Señor. Hágase su programa el día domingo de hacer las cosas del Señor. Amén. Algunos ya me están mirando chueco. Seguro ya tenían programa después de este sermón hacer algo, ¿ah? Cámbialo. ¿Qué es lo que debiéramos hacer entonces domingo? Es básicamente descansar y estudiar la palabra de Dios, estar con los hermanos, estar en comunión. Esto hacía el Señor en la sinagoga, estaba enseñando la palabra. Y entonces iba a este lugar porque allí estaban los hermanos. Su enseñanza era admirable. ¿Por qué? Porque Él es el autor de las Escrituras y sabe cómo enseñarlas. Él y su Espíritu Santo han inspirado las Escrituras. ¿Cómo es que su enseñanza no va a ser atractiva? ¿Cómo es que su enseñanza no va a ser admirable? No sé si a algunos les ha pasado alguna vez, pero me ha pasado a mí algunas veces. Cuando he tomado una materia en el seminario con el autor del libro. Otra cosa es que otro docente te enseña un libro de otro docente, pero es interesante cuando el docente que ha escrito el libro te enseña del mismo libro. Es una riqueza, porque le puedes preguntar, ¿y por qué ha puesto este punto y coma aquí? Oh, se va a acordar, esto era así, así, te explica todo, porque ha escrito el libro. Y es lo que me pasó en mi seminario aquí, en un seminario que tomé una clase. Hermanos, el Señor podía enseñar de manera admirable la Escritura, porque Él es el autor de la Escritura. ¿Sabe por qué está cada parte en la Escritura, en la palabra del Señor? No está enseñando en base a la tradición rabínica que había en ese tiempo, que los rabinos enseñaban. Los rabinos eran estudiosos y no hay que menospreciar eso, el estudio. Pero los rabinos estudiaban en base a lo que los otros rabinos antes que ellos habían enseñado. Pero el Señor no tenía necesidad de mirar esa información, porque Él sabía y era el autor de las Escrituras. Él participó con el Espíritu Santo en la inspiración de las Escrituras. Por eso que su enseñanza era con autoridad y no era como de los escribas, porque los escribas eran humanos. Y aunque el Señor era 100% humano, era 100% Dios. El autor de las Escrituras obviamente se iba a notar y se notaba la diferencia de la enseñanza de la palabra de Dios. Y enseñaba con una total autoridad.
Esto también es una evidencia de la inspiración de las Escrituras, pues el Señor avala con su explicación de las Escrituras la importancia de la inspiración de las Escrituras. Al explicar de esta manera la palabra del Señor nos está confirmando la doctrina de la inspiración de las Escrituras. Hermanos, si el Señor mismo que ha inspirado las Escrituras le daba tanta importancia a la palabra de Dios para explicarla apropiadamente y adecuadamente, ¿cuánto más nosotros debiéramos leer la palabra del Señor y estudiar la palabra de Dios? Y así como el Señor iba los sábados para pasar el tiempo con la palabra de Dios y con sus hermanos, nosotros deberíamos usar todo el día domingo para estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero no sé cómo hacen ustedes, pero recuerdo muy bien cuando llegué aquí a los Estados Unidos, yo me entero que puedo tomar el examen para la licencia de electricidad, me entero de esto nomás, casi a la llegadita nomás, a la semana que llego aquí me entero de eso. Y digo, pero este libro tan grueso, mi hermano me manda un libro, el Código Eléctrico Nacional, me lo manda de Puerto Rico, ni siquiera de Puerto Rico, me lo ordena y me llega a donde estoy viviendo. Y veo este libro, uy, esto está tremendo, porque ni como la Biblia, no entiendo nada de lo que dice aquí. Entonces decidí hacer una cosa. Dije, voy a estudiar este libro hasta conocerlo bien. Pero como no hablaba inglés, apenas estaba en términos técnicos, no los podía entender muy bien. Así que decidí lo siguiente. Dije, yo voy a seguir trabajando en electricidad, pero como en la mañana me levanto 5:30, no hay tiempo, vuelvo, me dan break 15 minutos y apenas no tengo que sentarme, ni siquiera tengo que estar parado, no tengo tiempo para leer, pero sí tengo de mis 30 minutos de lunch, en 5 minutos voy a comer y 25 minutos voy a leer el código. Y porque a la llegada llegaba, y él llegaba cansado y no podía, porque no estaba acostumbrado al trabajo físico. Pero ¿sabe, hermano? Es lo que hacía. Llegaba a la hora del lunch y me iba corriendo a sentarme. Comía rápido en 5 minutos mi sándwich que me había llevado, y los otros 25 minutos leía el Código Eléctrico Nacional todos los días del Señor. Todos los días del Señor, por 9 meses. Yo ya me di cuenta, ya entiendo esta cosa. Creo que ya puedo aplicar el examen. Hermanos, cuando uno quiere, saca el tiempo. Ahorra el tiempo, acomoda el tiempo cuando uno quiere. Cuando uno quiere, pone su voluntad y se esfuerza por hacer las cosas. Y la palabra de Dios es de vital importancia. ¿Por qué? Porque el Señor está mostrando evidencia de la inspiración de las Escrituras. Y nos está mostrando esta evidencia explicando de una manera sorprendente a aquellos que estaban en la sinagoga. Mi pregunta es, ¿cuán importante es para usted la inspirada palabra de Dios? Aquí el Señor nos está mostrando esto. Y Marcos nos está puntualizando cuán poderoso es el Señor, que primeramente empieza hablando de las Escrituras. La palabra de Dios, la Biblia, es de vital importancia. Por eso es que el Señor la enseñaba, porque es el autor. El Señor enseña con autoridad en Capernaum, en los días de reposo, y causa admiración en contraste con la enseñanza de los escribas. El Señor Jesucristo enseña con autoridad porque es el autor de las Escrituras, en contraste con los limitados conocimientos de los escribas. La enseñanza de las Escrituras tiene autoridad en el servicio. Los reformadores recuperaron la autoridad de las Escrituras, porque la Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hablado, registrado por escrito. Por eso es que es importante. Por eso es que el Señor abría en la sinagoga e iba el día sábado a enseñar la palabra de Dios. Y si nosotros sabemos manejar bien nuestro tiempo, vamos a sacar el tiempo para leer la palabra de Dios. Vamos a acomodar nuestro tiempo para leer la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la enseñanza de las Escrituras tiene autoridad en el servicio. No vale la pena hablar de otra cosa en el púlpito si no es de la palabra de Dios. Porque es bien fácil entretener a la gente. Es bien fácil poner luces aquí y cosas aquí. Como de un show sale uno de la iglesia. Pero es mejor enseñar las Escrituras, así como hacía el Señor. Versículo 23. Pero había en la sinagoga, dice, de ellos un hombre con espíritu inmundo y dio voces, diciendo:
ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Por qué has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le preguntó diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Aquí había un hombre con espíritu inmundo en la sinagoga. Estaba poseído por un espíritu inmundo y que podía hablar. Marcos nos está hablando de la autoridad del Señor Jesucristo. Primero el Señor ha sido bautizado en el Jordán para que se cumpla toda justicia, aunque Él nunca pecó, fue bautizado en el bautismo de arrepentimiento de Juan para cumplir toda justicia, para cumplir con todas las cosas. Luego ha sido tentado en el desierto y venció a Satanás. Luego va a Galilea, a Nazaret, y es rechazado, por lo cual va a Capernaum, llama a sus primeros discípulos, aunque cronológicamente han ocurrido muchas cosas, muchos eventos más antes de esto, en la preparación de su ministerio y el inicio de su ministerio. Aquí Marcos está puntualizando la autoridad que tiene el Señor, porque venció al enemigo en la tentación, no pecó y por tanto tiene autoridad sobre los demonios que son del reino de las tinieblas. Aquí Marcos está diciendo, Dios tiene autoridad sobre el mundo del mal, está diciendo, y tiene total autoridad. Y para demostrar eso está contando lo que el Señor ha hecho con este hombre que estaba poseído de un espíritu inmundo y estaba en la sinagoga. ¿Qué tal? Este demonio se podía comunicar y hablaba. Es evidente que esta persona con espíritu inmundo no era creyente, pues un creyente no puede ser poseído. Existen 15 ocasiones o pasajes específicos en las Escrituras donde nos hablan de personas poseídas. 11 de estos pasajes, las personas poseídas no son creyentes. En otros 4 menciones, que son 3 de Saúl y otro de la mujer encorvada, ambos eran creyentes, pero no estaban poseídos. Sí pueden ser atormentados, oprimidos y sufrir molestia externa, pero no ser poseídos. Un creyente no puede ser poseído por un espíritu malo. Esto viene ahí, entre paréntesis. Y esto enseña la Escritura, porque el Señor tiene autoridad sobre las fuerzas del mal. El que está con el Señor, está con el Señor. Nadie más le puede arrebatar de su mano. La posesión demoníaca en las personas sería evidencia más bien de falta de salvación y se debe lidiar con Judas capítulo 9 en oración y con el poder de las Escrituras, asimismo como el Señor lo hizo en aquella ocasión, Romanos 1:16, predicando el Evangelio. Para aquella persona que sufre de esto, lo mejor que puede recibir es el Evangelio del Señor Jesucristo, la palabra de Dios, hablarle la palabra de Dios, leerle la palabra de Dios. Esa es la solución, porque la palabra de Dios tiene autoridad, porque es lo que Dios ha hablado, está escrito y registrado. Ahora vemos, este espíritu inmundo reconoce el carácter santo del Señor. Este demonio expresa lo que percibe, está diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Estás reconociendo, percibiendo la misión del Señor Jesucristo. Recordemos que el tema central de Marcos es, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Y aquí el demonio está detectando esto, que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir. Ha venido a hacer su ministerio, ha venido a destruir el mundo de las tinieblas. Para eso ha venido. Ha venido para rescatarnos de la caída de Génesis capítulo 3. Porque cuando el hombre y la mujer desobedecieron a Dios, la tierra fue maldecida, el hombre fue maldecido, la mujer fue maldecida. Y todos están condenados al infierno, van a arder por siempre si antes no viene el Salvador. Y por eso celebramos la Navidad. La Navidad es el nacimiento del Señor Jesucristo, que es el Salvador de la caída de Génesis capítulo 3. Que si creemos que Él es el Mesías, el Hijo de Dios, y que le puede perdonar sus pecados, el Señor le perdona sus pecados, y cuando usted muera, va a ir usted a la presencia de Dios. Es difícil de creer. Así mismo era en los días de Noé. Cuando Noé predicaba y decía, va a llover, porque en la tierra no llovía.
Se va a inundar, se va a inundar. Y como loco empieza a construir su arca. Y dice, entren al arca, arrepiéntanse, entren al... Mucha gente dice, este está loco. Está construyendo un arca. Ni siquiera llueve aquí. ¿Para qué hace este loco tanta madera? Y de pronto los animales empiezan a entrar y se cierra el arca. Y las fuentes de los cielos han sido abiertas y empieza a caer el agua. Así es el día de hoy para muchos. Creer que después de la muerte hay el castigo eterno. Existe el castigo eterno. No vale la pena verificarlo cuando te hayas muerto. Es mejor que te compres el ticket al cielo el día de hoy, antes de enfrentar al Todopoderoso. Y por eso aquí está diciéndole, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Evidentemente, el Señor Jesús vino para destruir el mundo de las tinieblas, para rescatarnos de la caída de Génesis capítulo 3. Para aquellos que creen, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Y eso celebramos en la Navidad. Y entonces, aquí está mostrando su percepción este demonio. Reconoce el carácter santo del Señor Jesucristo, que vino a terminar con el dominio del mal. Por eso dice, has venido para destruirnos, sé quién eres, el santo de Dios. Pero el Señor no recibe alabanza de las fuerzas del mal, porque Él es santo. Y por tanto el Señor no permite que le hable así o le continúe hablando, porque Él es soberano y nadie puede interferir con su soberanía. Así que les reprende al espíritu inmundo y éste sale de él. Pero Jesús les reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Con esto, Marcos está mostrando el poder que tiene el Señor Jesucristo, sobre el mundo de las tinieblas. Y está mostrando que el Evangelio, la buena noticia, la llegada del Salvador Jesucristo en la Navidad, tiene poder aún sobre las fuerzas del mal. Esto es lo que está mostrando Marcos. Esto es lo que está mostrando que el Señor no solamente puede sanar, sino también tiene poder sobre las fuerzas del mal. El propósito de este pasaje no es enseñar cómo se echa fuera los espíritus inmundos. Ese no es el propósito de este pasaje, sino que el Evangelio tiene poder para salvar a las personas del poder del enemigo. Si tu problema es tanto que a la posesión has llegado, dice el Señor, yo también tengo poder y autoridad de sacarte de allí. Eso está diciendo. Si tu problema no es tan complicado, de igual manera te puedo salvar y te puedo sacar de allí. Pero si tu problema es tan complicado que sufres de posesión demoníaca, yo también te puedo sacar de allá, dice el Señor. El pastor Michael Connor me compartía, él ha servido en África por aproximadamente 9 años, y me dice que gran parte del ministerio se hace allá con personas que están poseídas, porque la cultura africana, en muchas de estas culturas africanas, se cree en la posesión de los demonios, y hay mucha gente que está poseída, y la mayor parte del ministerio se hace así. Y me contaba cómo se predicaba la palabra de Dios y las personas son libres por la palabra del Señor. Así que un hombre poseído se manifiesta identificando al Señor como el Santo de Dios. El Señor le mandó a callar y salir de él, y éste sale de él. Los demonios conocen la santidad del Señor Jesucristo y se sujetan a él. Las fuerzas del mal se sujetan al Señor Jesucristo en el servicio. Hermanos, si nosotros le pertenecemos a Cristo, somos de Él. Él ya venció a las fuerzas del mal, ya las venció. Él tiene todo el poder. Y nosotros estamos en las manos del Señor. Versículo 27 dice, todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, ¿qué es esto? Que una nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Los creyentes de allá reconocen la enseñanza del Señor. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? El Señor podía explicar apropiadamente las Escrituras, porque Él es el autor de las Escrituras, porque su palabra tiene autoridad, y en este caso su palabra hablada y también escrita, porque la gente no solamente estaba escuchando lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, sino que estaban escuchando lo que hablaba el Señor. Y su palabra tenía autoridad, y se notaba la autoridad con que hablaba, la propiedad con que hablaba. Se notaba esto del Señor.
Está claro que el Señor muestra su autoridad sobre los espíritus malos. El Señor tiene el poder sobre las fuerzas del mal, pero ellos actuarán de acuerdo a la soberanía de Dios. No es casualidad que este hombre con espíritu inmundo estaba ahí en la sinagoga, sino que Dios le ha permitido estar ahí para mostrar su poder. O sea, no hay nada que ocurra en este mundo si Dios no sabe. No hay. Pues si no, Dios no fuese soberano. No fuese soberano, pero Dios es soberano y todas las cosas que suceden porque así Dios lo permite y para su gloria. En otras palabras, está diciendo que se llega a conocer el poder del Señor Jesucristo como Dios. En otras palabras, al mostrar esto, está mostrando que llegamos a conocer el poder de Dios. Pues solamente Dios puede hacer estas cosas. Pues no hay hombre que pueda hacer estas cosas si no es por el poder de Dios. Solo Dios puede echar fuera los espíritus inmundos y poner su propio Espíritu Santo allá en las personas. Solo Dios puede liberar. Solo Dios puede liberar a las personas. Nosotros podemos compartir el Evangelio, mostrar una vida de buen testimonio y servicio al Señor, pero Dios es el que hace la obra. Nosotros no podemos hacer la obra. El Espíritu Santo va donde Él convence, libera a la persona que hay que liberar. Pero más que liberación, lo que el Señor hace es salvación. Nos ha mandado a predicar salvación a nosotros y dar testimonio de la salvación. Esto causa una discusión sobre su enseñanza y autoridad sobre los espíritus inmundos, lo que se llega a saber por toda Galilea. El Señor tiene indiscutible autoridad con lo que nos enseña y además consistencia con ellas, con poder. Sus palabras son poderosas, la Escritura es poderosa. La enseñanza de las Escrituras tiene poder para el servicio. Hermanos, por eso es que es importante la palabra de Dios. No solamente es inspirada la palabra del Señor, no solamente es asombrosa la palabra del Señor, así como han visto en la sinagoga, sino que la palabra del Señor tiene poder, pero no es poder místico, hermano. No se confundan que, tiene poder, ahora voy a colocar una Biblia bajo mi almohada. No se trata de eso, hermano. Sino lo que está dicho en la Biblia, lo que está escrito en la Biblia. Cuando la persona escucha, tiene el poder de cambiarle y transformar su vida y darle la vida eterna. Eso es lo que hace la Escritura. Hay personas a las que no les puedes convencer de que Dios existe. No les puedes convencer. No vas a poder. Pero si le expones a la palabra de Dios, si lee la palabra de Dios es poderosa para desbastar cualquier tipo de argumento que la persona puede tener por el contacto de la palabra del Señor. Tanto que se escucha la palabra de Dios, tanto que se lee la palabra del Señor, esta persona puede encontrar convicción en el Espíritu Santo para la salvación de su alma. Y mirando en retrospectiva, en el Magnificat, en Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56, María, cuando agradece al Señor por ser instrumento de Dios para tener en su vientre al Señor Jesucristo, alaba al Señor y dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas, el poderoso, santo es su nombre. Aquí está hablando acerca de Dios mi Salvador. Está hablando del Señor Jesucristo, que va a estar en su vientre, que es el Salvador. Sabe que es Dios. Y también dice: y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo. Esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. Y el 53 dice: a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Este es el Magnificat, esta es la oración de agradecimiento de María, que exalta la grandeza de lo que va a ser este ser del cual estamos leyendo ahora, que está en la sinagoga en Capernaum, echando fuera
un espíritu malo, pero no para hacer espectáculo, sino más bien para confirmar cuán poderoso es Dios, y está confirmando este pasaje, que el Señor Jesucristo y su palabra tienen autoridad y poder, no solamente para liberar a una persona del espíritu inmundo, sino para salvar, porque tiene el poder para mandarle al cielo a la persona que cree en el Señor Jesucristo. Hermanos, el Señor enseña con autoridad en Capernaum, en los días de reposo, y causa admiración en contraste con las enseñanzas de los escribas. Un hombre poseído se manifiesta identificando al Señor como el Santo de Dios. El Señor le manda a callar y salir de él. Esto causa una discusión sobre su enseñanza y autoridad sobre los espíritus inmundos, lo que se llega a saber por toda Galilea. El Señor Jesucristo enseña con autoridad porque es autor de las Escrituras, en contraste con los limitados conocimientos de los escribas. Los demonios conocen la santidad del Señor Jesucristo y se sujetan a Él, pues el Señor tiene indiscutible autoridad con lo que enseña y consistencia con ellas en su poder. La enseñanza de las Escrituras tiene autoridad y poder en el servicio, y las fuerzas del mal se sujetan al Señor Jesucristo. Hermanos, la Biblia, la palabra de Dios, tiene autoridad y poder cuando servimos al Señor y en todas las cosas del ministerio. Por eso debería de ser lo central la Escritura para nuestras vidas, porque no solamente en la Escritura encontramos la salvación para nuestras almas, sino encontramos la verdad de cómo se hacen las cosas. Para decir, de esta manera se hace, uno puede estar haciendo de una manera, pero cuando ve en la palabra de Dios cómo se hacen las cosas y hace como dice la palabra de Dios, no solamente esa persona es salva en la eternidad, sino que empieza a vivir una calidad de vida diferente en esta tierra porque vive conforme a la verdad. Hermanos, yo hago consejería mucho tiempo en mi vida, años que hago consejería bíblica. La persona que tiene dificultades en su vida siempre hace como piensa las cosas. Porque a veces la esposa piensa de una manera y el esposo piensa de otra manera. Entonces, entre los dos piensas, ningún piensa tiene la razón. Este que piensa cree que tiene la razón, este otro que piensa cree que tiene la razón. Entonces yo digo, ¿cuál tiene la razón finalmente? Porque la esposa piensa así, el esposo piensa así. ¿Y cuál tiene la razón? Ninguno. El que tiene la razón es la palabra del Señor. Cuando los dos creemos en el Señor Jesucristo, obedecemos la palabra de Dios, no solo tenemos la salvación de nuestra alma, sino que vivimos en la verdad. Cualquier cosa que hacemos y no está de acuerdo a la palabra de Dios nos va a traer consecuencias. Pero si hacemos como está en la palabra de Dios, vamos a empezar a vivir una bendición. Es muy posible que no evitemos el sufrimiento, pero le garantizo que va a tener paz en medio de la tormenta. Esto es lo que enseña la Escritura, querido hermano. Y aquí el Señor está hablando que Él tiene autoridad. Marcos nos está presentando que la palabra del Señor, tanto hablada, escrita en ese momento, tiene autoridad. Y María ya lo sabía desde el principio cómo va a ser su hijo. En retrospectiva. Hermanos, la palabra de Dios tiene autoridad y poder, pero no es ese poder místico, es ese poder que cuando lo lees, te das cuenta de las verdades y el Espíritu Santo te ayuda a cambiar y ser una persona diferente y vives una calidad de vida que los demás no viven. Hermanos, este mundo es caído. Pónganse a pensar desde la forma en que nos gobiernan aquí en los Estados Unidos y en los otros países. No es bíblico y por eso va a tener siempre consecuencias y así va a seguir hasta que venga el Señor. Cuando venga el Señor va a juzgar a todas las naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones están bajo la caída. Génesis capítulo 3. Los que están sin Cristo, los que no han recibido a Jesucristo en su vida, los que no le han entregado su vida, serán condenados. Los que han comprado el ticket antes de morir, creyendo en Cristo, irán a la presencia del Señor. Difícil de creer, difícil de creer. Cuando Noé predicaba no le creían, hasta que vino el agua y se los llevó. No esperes ese día. Dale tu vida al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este día y gracias por tu palabra y gracias por Marcos que nos enseña acerca de la autoridad de tu palabra, de la autoridad, Señor, y el poder que tiene tu palabra para llevar a la verdad
al conocimiento de la verdad, de la salvación, a aquellos, Señor, que no te conocen. Te damos gracias, Señor, porque tú nos hablas en tu palabra y nos haces ver la necesidad que tenemos de ti, Señor. No solamente para la salvación de nuestra alma, que es lo más importante, pero para vivir y andar en tu verdad, porque tú has dicho, yo soy el camino, la verdad y la vida. En el nombre de Jesús. Amén.